tardes a todo el mundo, desde Costa Rica para América, para Iberoamérica, Estados Unidos e Israel. Vamos a iniciar este curso de Pirkei Avot, el cual verdaderamente lo queríamos iniciar el miércoles pasado, pero como todo el mundo debe saber y estar al par, estábamos preparando nuestra actividad, nuestra excelente actividad de Yom Ha'atzmaut, que llegó a los confines de todas partes. Entonces, gracias a la colaboración hoy de día de no solamente el equipo de Bet Midrash de Adut, sino también de Margarita, de Simha, desde Barranquilla, de la gente de Cali, de Perú, de Paraguay, de España, de Portugal y de Israel mismo. Hoy estamos llegando a muchos de ustedes para este shiur que por única vez hoy lo hacemos y lo realizamos un domingo, simplemente para compensar la clase del miércoles pasado. Reiteraremos, volveremos a nuestro shiurim los miércoles, posiblemente en vez de ser 7:30 sea a las 7 de la noche, para que los países donde hay una diferencia horaria tengan posibilidad de participar más activamente del shiur. Le digo, eu disse para a gente do Brasil, muito boa tarde desde Costa Rica, muito boa noite desde Brasil, esperando que todo esteja muito bem de saúde com todos vocês. Y también decirle a todas las personas de Portugal, o mesmo, que tengan muy buena noche y esperando que las cosas estén mejorando a nivel salud. Pirkei Avot. Pirkei Avot es uno de los libros de la tradición judía, de la literatura rabínica, más estudiado, más conocido de todos nosotros. Podemos decir que dentro del mundo judío, junto con el Sidur, el libro de oraciones, no importando cuál es la costumbre, la Biblia, en especial la Torá, los 5 libros de Moisés, y con comentarios, y el Pirkei Avot son los libros que más se han traducido y que más comentarios encontramos para poder analizarlo. ¿Qué es lo que nos hace estudiar Pirkei Avot y qué es la costumbre de estudiar Pirkei Avot? Pirkei Avot se estudia, hay dos costumbres, una es desde el primer Shabbat después de Pesach hasta el primer Shabbat anterior a Shavuot, es decir, del primer sábado después de la festividad de Pascua judía hasta la festividad, hasta el sábado anterior a la festividad de Pentecostés, es la costumbre mayoritaria. Hay algunos que hacen este estudio desde la misma época, desde el mismo sábado después de Pesach hasta el sábado anterior a Rosh Hashanah. El Pirkei Avot lo encontramos en el tratado Nezikim. Ustedes saben que el Talmud, o mejor dicho la Mishnah, está compuesta de 6 órdenes. El primer orden es Zeraim, semillas, el Seder Moed, fiestas, el Seder Nashim, el orden Nashim, mujeres, el Seder Nezikim, daños, el Seder Kodashim, santificaciones, sacralidades, y el Seder Taorot, pureza. Dentro del Seder Nezikim, que significa daños, encontramos ubicado y localizado el tratado de que no tiene Gemara. ¿Qué quiere decir Gemara? La Mishnah era la tradición oral llamada Toshba, Torah Shebe'al Peh, que fue transmitida, como dice al principio del Pirkei Avot, de Moisés a Josué y así sucesivamente, hasta que llegó una época donde ya los sabios de la época de la Mishnah, llamadas Tanaitas, que significan repetidores, no consiguieron haber en cantidad, porque muchos de ellos lamentablemente eran asesinados por los romanos. Recordemos la época de Rabbi Akiva, y cuando verdaderamente vemos en las oraciones del día del perdón, el día de Yom Kippur, el martirio de los 10 sabios,
Entonces hablamos de Rabí Tarfón y otros sabios más que fueron asesinados por los romanos, y de esa forma Rabí Yehuda Nasi en el siglo II, entre el siglo II y siglo III, observa que si no se transgrede la ley de transmitir en vez de oral en forma escrita la Mishnah, en poco tiempo no va a haber quien la enseñase y puede ser que el pueblo judío caiga en los errores, como se vio en los samaritanos y los caraítas, que lo quisieron desaparecer. Entonces, lo que muchas veces se hizo en el pueblo judío, transgredir algo para salvar algo. Hay muchas veces, por ejemplo, que hay takanot, salvedades a la ley judía, para que esas salvedades, que esas situaciones que permiten de alguna forma salvar al pueblo judío de alguna situación donde cumpliendo la ley a rajatabla puede traernos después, luego, situaciones de lamentar porque fuimos tan rígidos que no nos dimos cuenta. Hay discusiones, por ejemplo, en el Talmud, cuando se habla de que el rey, el emperador, que a través de Kamsa y Bar Kamsa, esa historia, mandó un animal al Beit HaMikdash para que lo sacrifiquen, y en el medio alguien de propósito le hizo una mella, entonces empezaron a decir, bueno, vamos a sacrificar, no, si sacrificamos así, toda la gente va a pensar que el animal se puede sacrificar con defectos, si no, esa ley no permite, entonces vamos a matar al que trajo el animal para que no diga que no lo sacrificamos, entonces van a decir la gente, por traer un animal defectuoso asesinaron. Entonces dice, bueno, entonces de alguna forma vamos a tratar de engañar al rey. Entonces llegó, y siempre había un sabio que decía que encontraba los peros. Entonces llegó un sabio del Talmud y dijo, por la intransigencia de este sabio se destruyó el Beit HaMikdash. A veces, no siempre, hay que tener la capacidad de ver en qué momento hay culot, en qué momento hay que alivianar en la exigencia de la halajá y en qué momento hay que ser muy fuerte para cumplir la halajá. Entonces, nosotros vemos que Rabí Yehuda Nasi vio todo eso y entre el siglo II y el siglo III compila la Mishnah, que se convierte en el cuerpo jurídico del pueblo judío. Y después las Mishnah vienen con Baraitot, que sería la jurisprudencia, que a veces puede ayudar para sustentar una opinión u otra opinión dentro de las discusiones mishnaicas que había entre los sabios de la Mishnah, los sabios de Tanakh. Al terminar de conformar la Mishnah, aparece una época de los Amoraim, y aparecen dos grupos de Amoraim. Los Amoraim de la época babilónica, que son los que forman el Talmud babilónico, ubicados en dos grandes yeshivot, dos grandes academias rabínicas, llamadas Sura y Pumbedita, y después tenemos los sabios de la Galilea, que eran de la zona de Tiberíades, principalmente de la Alta Galilea, que eran los sabios que ya no podían más habitar en la tierra en Judea, es decir, en lo que es Jerusalén y sus alrededores, debido a la provisión de Adriano el Trajano, es decir, el emperador Adriano, el cual había dictaminado dos prohibiciones después de la sublevación de Bar Kokhba, que fue entre el año 130 y 135, que terminó con la matanza por parte de los romanos de Bar Kokhba y sus seguidores, sus discípulos, sus soldados, entre ellos 24.000 discípulos de Rabbi Akiva. Y esa era una prohibición. ¿Cuáles fueron las dos prohibiciones? Primero, que los judíos no podían habitar más en la zona de Judea y Samaria, por lo tanto tenían que alejarse. Y las otras dos prohibiciones eran los cambios de los nombres. La tierra de Israel iba a llamar tierra de Palestinaim. Palestinaim era la latinización de la palabra Pelishtim. Pelishtim viene de filisteos, que viene de la palabra Peleshet, que significa invasor, y la pusieron como Palestinaim, de ahí viene la palabra Palestina.
Entonces en Palestina no tiene que ver con los palestinos de hoy en día, a pesar que utilizan el mismo término, porque Palestina son los judíos, era la forma de cambiar de Eretz Israel a Palestina, y el otro hombre era Aelia Capitolina, que era el nombre que le había colocado a la ciudad de Jerusalén, la cual nunca hizo el mismo efecto que hizo la palabra Palestina para la tierra de Israel. Entonces, durante la época de la composición del Talmud jerosolomitano o el Talmud Yerushalmi, que terminó más o menos en el siglo de la mitad para arriba del siglo IV, aproximadamente, el que lo terminó de compilar fue Rabbi Yohanan de Yerushalayim, y así más o menos se termina el Talmud Yerushalmi, porque por eso es mucho más chico, mucho más pequeño, porque está relacionado solamente a las leyes de Israel. El Talmud babilónico es mucho más grande porque tiene que abarcar y dar soluciones a las comunidades judías de fuera de la tierra de Israel, y eso es terminado de cerrar el Talmud babilónico en el siglo V, casi fines del siglo V, que lo comienza a hacer la compilación Rabbi Ashi y termina Rabina. Entre ellos dos terminan de compilar el Talmud babilónico. Después de la época de los Talmud babilónicos viene la época de los Saboraim, que explican las alajot que deciden el Talmud. Realmente el Talmud ya está cerrado, pero los Saboraim le agregan al Talmud explicaciones para que ayuden al mejor entendimiento. Y después viene la época de los Geonim, donde no pueden agregar nada, pero sí tienen la obligación de determinar frente a situaciones basadas en el Talmud decisiones alágicas. Eso más o menos para entender. Por eso el Pirkei Avot está en el Tratado de Nezikim, el Tratado de Daños. Porque la persona tiene que entender desde el punto de vista judío que daño no es solamente aquel que hace un daño físico, también hay daños morales. A veces la palabra, el comportamiento, la actitud es un daño moral. Una mala respuesta, una mala actitud, una mala visión nos hace daño. Cuando Ben Somá, en el capítulo 4, esperemos que lo podamos estudiar, dice en el principio, Mizde Uahaham, ¿quién es el hombre sabio? Alomed Mikoladam, el hombre que aprende de todos. Nos está dando una de las mayores lecciones de la vida. Nosotros pensamos que la sabiduría es la que adquiere a través de los libros, esa es la que se adquiere a través de los claustros universitarios. Pero hay una sabiduría que el judaísmo enseña, que es que podemos aprender de todos a partir de las actitudes que tienen. Porque podemos ver un hombre que es un gran erudito, pero no es un gran sabio. Y entendamos, es un gran erudito, pero no es un gran sabio. La erudición es el conocimiento, la absorción de información que la tiene, que la sabe transmitir. La sabiduría es saber aplicar esa erudición en el momento justo, saber responderle a una persona. Quiero compartir con ustedes una historia que es antes de entrar en Pirkei Avot, de nombre de mi abuelo Baruch Rabbi Moshe Haim Alevi Ben Rab Abraham, de bendita memoria. Años de rabino en Europa, estudió, formóse en las yeshivot de Lituania, y abuelo materno, y después una de las, en la 16ª generación de rabinos. Yo soy la 17ª generación de familia por parte de madre, y, eh, y era pariente, fue pariente del Taz, Turei Zaaf, uno de los grandes comentaristas del Shulchan Aruch. Mi abuelo, un hombre, para que ustedes lo conozcan, nunca usaba ropa negra, siempre usaba ropa azul, camisas blancas, como mucho una camisa celeste clara, siempre corbatas al tono azul o trajes grises, pero nunca usaba, y sombreros azules o sombreros grises. Nunca usaba traje negro porque él decía que lo negro es señal de abelut, y cuando uno está vivo, cuando uno tiene la oportunidad de estar vivo, tiene que tener esa oportunidad de valorar la vida en cada momento. Entonces, un relato sucede en la Beta Knesset. Yo era muy pequeño, cuando yo digo pequeño, un niño de 9, 10 años, pero recuerdo bien este hecho. Mi abuelo era un Shabbat anterior al Holocausto,
al día de Yom HaShoah, y él estaba hablando de un tema, de alguna perashá, no sé si la perashá Shemini, y de la muerte de los hijos de Aarón en el Mishkan. Creo que en algún momento lo hemos visto, y si no lo hemos visto lo vamos a ver para sacar las dudas de ese tema. Cuando del Esrat Nashim, del lugar de las mujeres, la parte alta de la sinagoga, de la parte superior, una mujer se levanta y dice: Reb Moshe Haim, Rabino Moshe Haim, usted que es un hombre de mucha religiosidad y un hombre sabio, dígame dónde estaba Hashem Itbaraj en el holocausto. Mi abuelo vio que con sus ojos muy, muy penetrantes, vio que esa mujer estaba fuera de sí. Y sabía que cualquier respuesta que le pudiera dar en ese momento podía alterarla más y llevar a un estado en Shabbat no conveniente. Entonces hizo un silencio, esperó que la mujer se calme y continuó el shiur. Toda la gente del Betagneset que conocía a mi abuelo no entendían por qué él no estaba respondiéndole. Sabía que él era de responder siempre respuestas claras, concisas, penetrantes, pero esta vez no quiso contestar. Continuó con su adrashá y no pasó unos 10 minutos cuando la mujer de vuelta dice: pero dígame, Reb Moshe Haim Alevi, usted, gran erudito, gran conocedor de la Torá, no me está respondiendo. ¿Por qué usted elude mi respuesta? Mi abuelo esperó que se calme y no respondió. Y no pasó otra vez de otros 10 minutos y ya la mujer estaba fuera de sí. Y la mujer no paró durante 15 minutos a hacer esa pregunta. Cuando la mujer, agotada por esa expresión de nervios, se sentó y le dijo a mi abuelo: querida Giberet, querida señora, my brother, perdón, brother en inglés, my brother en Yiddish, mi hermana. En este momento te hablo con mi corazón dolorido como el tuyo. Pero la pregunta que tú tienes que hacerte no es dónde estaba Hashem en el holocausto. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el ser humano? ¿Dónde estaban las personas? En ese momento, el silencio colmó el Beit HaKnesset, un Beit HaKnesset que hasta los días de hoy me acuerdo, lleno. En Shabbat, jóvenes éramos como 45 o 50 jóvenes. Adultos, hombres, 250. A veces para Shabbat teníamos que hacer 3, 4 lecturas de Torah para que todo el mundo pueda subir a la Torah. Se hacían en varias salitas contiguas al mismo tiempo. La de allá era una sola, pero las lecturas eran varias. Y unas 70, 80 mujeres. Recuerdo como estoy viendo a ustedes ahora por Zoom. Veo la imagen de mi abuela arriba, con su cabeza cubierta, rezando. Hasta ella se quedó impregnada. Mi madre, mis tíos. Una respuesta que ni esperábamos. El Beit HaKnesset se hizo un silencio. Y él dijo: cuando tú puedas responderme, cuando alguien de aquí me pueda responder, seguramente va a haber un bad call, va a haber una voz del cielo que va a decirnos por qué Hashem, dónde estaba Hashem en el holocausto. Pero mientras no podamos decirnos dónde estaba el hombre, dónde estaba el ser humano, ¿qué podemos responder? Esto es lo que nos enseña por ejemplo, esa máxima de Bensuma. La sabiduría es saber responder en el momento justo, en el tiempo justo. Hay veces, queridos amigos, que algunas de ustedes personas me escriben en el chat palabras de elogio, wow, que me llenan, puedo sentirme el hombre más feliz del mundo. Pero yo no respondo en ese momento inmediatamente con un agradecimiento, porque no quiero responder con el orgullo que me da esas palabras, sino con la simpleza del conocimiento. Hay veces que lamentablemente algunas personas me escriben enojados, en este grupo, en otro grupo y en más grupos. Tampoco le respondo.
porque a veces el enojo de él no es contra mí, el enojo de él es contra él mismo o contra otros, pero como no puede, se siente de alguna forma impotente, entonces él descarga su energía con aquellos que lo van a escuchar. También es sabiduría. La erudición es el aumento, es el conocimiento, es la adquisición de conocimiento, saber cosas de memoria, saber aquí, pasó y esto y lo otro. La sabiduría es saber qué respondemos y a quién le respondemos. ¿Acaso yo puedo responderle a una pregunta importante a una persona que reciente del judaísmo? No importa si es un Baal Teshuvá, si es un Ger, ¿le puedo responder? No. A veces se pueden publicar cosas en el chat, hay cosas que no se publican. Hoy una persona, no importa quién, de Israel publicó algo. No tiene que publicar lo que publicó, porque lo que publicó, por más que sea verídico, crea angustias, porque el que lee y no entiende o no sabe que hay otras cosas, le crea angustias. Esto es una de las máximas, y es por eso que hay que estudiar Pirkei Avot, no en la forma literal, sino en el mensaje que nos puede enseñar para que la vida pueda ser un poco mejor para nosotros a partir del estudio de Pirkei Avot. En estos días hemos estudiado con, con muchos de ustedes algunas Mishnayot de Pirkei Avot. Hay una introducción que yo le voy a después leerla, pero la vamos a dejar para más adelante. Yo estoy estudiando, voy a utilizar entre muchas cosas la traducción del rabino Marcos Lechman al Pirkei Avot. Y voy a leer nada más algunas cosas. Rabino Lechman, que una de las obras Pirkei Avot más lindas que hay, que fue contemporáneo del Rabino Hirsch, ambos de Rabino de Alsacia, de Alemania, etcétera, etcétera. Rabino Lechman actuó más en la parte de Francia, pero se conocían. Fue traducido por el Rabino Abraham Amselem, uno de los rabinos más importantes. Tradujo varias obras de él al español y obras son espectaculares. Y voy a leer esto nada más. Fue en la fiesta del año Sukkot del año 1854 cuando el rabino Lechman entró en funciones como rabino. El mismo año su pequeña comunidad emprendió la construcción de una verdadera sinagoga que reemplazaría el oratorio, el del que disponía en la calle de la sinagoga. Compró un terreno en la esquina de Margaret Straße y de Flachmas Straße. Eso más o menos fue en Frankfurt. Y la inauguración se celebró no más tarde que el 24 de diciembre del año 1856, es decir, 2 años después. Esto es muy importante que lo comparta con ustedes, porque cuando nosotros ahora tenemos que pensar en una sinagoga para todos ustedes, yo me encuentro siempre que me dice la persona, pero no puedo, que si no puedo, entonces yo me pongo a pensar y veo cómo en épocas con más limitaciones económicas que la de nosotros, con situaciones más peligrosas, porque ser judío en Europa en el siglo XIX no era cosa fácil, consiguieron construir lo que construyeron, que lamentablemente mucho de eso fue destruido por los nazis. Pero tenemos que saber que cuando las personas desean algo, lo consiguen hacer. Permítanme decir una verajá y si quieren pueden contestar amén. Cada uno de ustedes, Baruch atah Adonai el-Mejolam, She'akol nihaya bidvaro. Más adelante la comunidad experimentó un auge tan fuerte que tuvieron que reconstruir el edificio y en 1878 se puso en servicio un nuevo estilo de sinagoga que era ya con un estilo de construcción más arábiga. Pero si bien le preocupaba que el servicio divino tuviese un marco digno de él, nuestro joven jefe espiritual, Rabino Marcos Lechman, Mordechai Lechman, considera aún más importante impartir a la juventud una enseñanza en la que la cultura judía, lejos de verse afectada a la competencia, equilibrase los conocimientos circulares necesarios para el mantenimiento de una situación honorable para los judíos en el mundo, tanto en lo material como en lo intelectual. Y aquí vemos una respuesta para mi amigo Noah, que está hoy aquí,
como ya la preocupación del rabino Lehman en el siglo XIX es la misma preocupación que tiene el señor Noah y muchos de ustedes, que es darle continuidad a la enseñanza a nuestros jóvenes, que tengan el mismo conocimiento para que cuando estén en el mundo secular no se olviden de su verdadera raíz judía. Desgraciadamente el judío alemán se había acostumbrado ya al sistema de la escuela común, completada cuando muchos por la clase de la religión del domingo. El proyecto de Lehman causó gran alboroto. Le trataron de predicador arcaizante, lo que se dice en alemán Aglagiber Prediger, y compusieron pseudos piutim, es decir, poesías, poemas litúrgicos en alemán para ridicularizarlo. Para poder apreciar las dificultades que el joven rabino tenía que superar, es preciso saber que en la Alemania de aquella época no había libertad para la organización de los cultos. El Estado reconocía la religión judía, pero solo en su forma oficial, correspondiente a lo que llamamos en Francia consistorial. Nadie tenía derecho a crear comunidades separadas. El rabino Aouf de la sinagoga principal de Maguncia había solicitado a la autoridad civil que se prohibiese a Lehman de celebrar bodas y entierros e incluso de predicar en público. Pero al igual que su hermano mayor, Rabbi Shimshon Rafael Hirsch en Frankfurt, Lehman no quiso ceder. Se empeñó en demostrar al gobierno que su empresa era legítima, ya que el judaísmo reconocido por el Estado se había desviado del cumplimiento estricto de la tradición. La administración alemana no veía con buenos ojos estas iniciativas, pues la consideraba como un factor de disturbios. En el curso de los 2 años que duró este conflicto, se le ofreció al rabino Lehman el cargo de rabino de Schwerin, Mecklenburg, con un sueldo 6 veces superior al suyo, pero lo rechazó. Finalmente, en 1858, la sociedad religiosa, denominación usual de las comunidades separadas, en oposición a las Kulturgemeinden, las sinagogas culturales o oficiales, que eran las comunidades consistoriales, consiguió la autorización. Más tarde el rabino Lehman, inspirándose en esta experiencia, fundaría comunidades ortodoxas en otras ciudades de Hesse, Darmstadt, Wiesbaden, Bingen. La fama del rabino Maguncia se extendió tan lejos que le propusieron sucesivamente ser gran rabino de Berlín, de Petersburgo, de Viena. Pero él sentía apego por su ciudad y en toda su vida solo ocupó la misma y única cátedra. El deseo que tenía de propagar las noticias de su actividad incitó a crear en mayo de 1860 un periódico del judaísmo tradicionalista capaz de contestar a los argumentos reformistas que se llamaba La Allgemeine Zeitung des Judentums de Philipson. Lo llamó Der Israelit, es decir, el diario israelí, y habría de sobrevivir a su fundador, ya que publicó sin interrupción y fiel a su línea ideológica hasta la fecha en que Hitler, Ymach Shemo Beserjo, que desaparezca su nombre de la memoria y de su descendencia, redujo a los judíos alemanes al silencio absoluto. El último número salió en la víspera de la Noche Cristal, 16 de Marcheshvan 5699, 10 de noviembre de 1938. Este regreso al periodismo despertó al escritor dormido que Lehman llevaba dentro de sí, y en efecto, para que la publicación resultara atractiva y se convirtiera en la lectura directa de los grandes y pequeños, no era posible limitarse a la información y polémica. Es por eso que él implementó el estudio de Pirkei Avot como parte de historias. Y ahí podíamos seguir, y eso es uno de los libros que vamos a utilizar aquí para apoyarnos para estudiar el Pirkei Avot. El Pirkei Avot, todo capítulo del Pirkei Avot comienza con una parte del Maseje Sanedrín, que dice textualmente así: Kol Israel yesh lahem helek leolam haba, shenemar be'amech kulam tzadikim, leolam yirshu eretz netzer matai maase ya yedeh litpaer. Todo el pueblo de Israel tiene parte en el mundo venidero, como está dicho en el libro de Isaías, Yeshayahu, capítulo 60, versículo 21. Y tu pueblo, compuesto solo de justos, heredará para la eternidad el país de la vida, el fruto de mis plantaciones, obras de mis manos para glorificarme. Nuestros sabios instituyeron la costumbre de leer cada Shabbat, a lo largo de los meses de verano, una de las 5 capítulos máximas de nuestros padres. Añadieron un 6º capítulo llamada la Baraitá Kinyana Torah, es decir, la Baraitá, la jurisprudencia Kinyan de adquirir, de hacer parte de nosotros la Torah.
que a veces hacemos de Kinyan cuando uno va a casarse, los anillos los tiene que comprar el novio, se los entrega al rabino antes de la ceremonia, el rabino los tiene y después cuando el rabino le da el anillo, él tiene que hacer un Kinyan, levanta una lapicera o levanta un pañuelo y él dice de alguna forma que esto es mío, entonces yo le cambio el anillo por esto, entonces él pasa a ser propietario del anillo y se lo puede colocar a su esposa. Más o menos es la idea, ¿no? Hay más profundidad. Cuando la naturaleza despierta de su sueño invernal, cuando los campos y los prados vuelven a adornarse con sus atavios primaverales, cuando los ojos y el corazón se llenan de júbilo a la vista del esplendor de los árboles frutales que florecen, el hombre tiene la impresión de que él mismo es quien despierta y le cuesta contener la fuerza que siente emanar dentro de sí. Es preciso entonces canalizar y dominar las expresiones que renacen. La manera de conseguirlo nos las brindan las máximas de nuestros padres. Cuando decimos padres estamos hablando de padres espirituales, que son todas ellos puras y hermosos preceptos de la vida. Ahora bien, la ética de ellas que se desprende difiere especialmente de los sabios de las demás naciones. En efecto, la moral de los otros sabios suele ser el resultado de sus reflexiones personales, mientras que la enseñanza moral del judaísmo es una revelación divina, lo cual explica que la Masejet empiece con las siguientes palabras, es decir, el tratado empiece con las siguientes palabras. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah en el Sinai. De aquel que se reveló en el Sinai a su pueblo, del Dios todopoderoso, omnisciente, del Dios único. La ley que Dios promulgó para su pueblo y que expuso a su servidor, Moshe, contienen exactamente 248 prescripciones y 365 prohibiciones. El creador ordenó que las más importantes fueran redactadas brevemente e intercaladas entre los relatos de la creación del mundo y la historia del primer hombre, y también entre los que narran la vida de los primeros patriarcas y los destinos del Am Israel, del pueblo de Israel, hasta la muerte de nuestro gran maestro Moshe. Dios precisó, Hashem precisó, él mismo el significado exacto de todas estas prescripciones y prohibiciones, explicando hasta en los más mínimos detalles de qué manera había de aplicarse. Entonces Aarón fue a la casa de su hermano Moshe y éste enseñó lo que había oído de Akadosh Barjú. Luego se presentaron Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, los que quedaron vivos, y Moshe les repitió lo que acababa de exponer. Luego lo anunciaron los 70 ancianos de Israel, los miembros del gran Sanedrín, y Moshe dijo ante ellos por tercera vez lo que Dios le había enseñado. La cuarta vez lo repitió ante todo Am Israel. Luego Moshe se retiró y Aarón enseñó todo lo que había oído 4 veces de Moshe. Aarón se alejó a su vez y le tocó a sus hijos repetir lo que habían aprendido 3 veces de la voz de Moshe y una vez de la de su propio padre. Y así sucesivamente, que todo Israel conoció cada mandamiento y cada provisión con todos sus detalles y explicaciones. A esto llamamos Mishnah. A esto llamamos ley oral, Torah Shebealpe, Toshba. No fue transcripta, se transmitió de generación en generación gracias a la tradición. Explican Jajamim del Talmud que de la época de Moshe Rabbenu hasta que se transcribió la Mishnah, se compiló la Mishnah por Rabbi Yehuda Hanasí, se perdieron 3.000 alajot. 3.000 alajot. ¿Saben lo que son 3.000 alajot? Es una barbaridad. Por eso es muy importante. Hay una pregunta. Aquí no todo el mundo, pero Noah, yo, mucha gente de otras partes, pero de este grupo que estoy viendo en Zoom, colocamos 2 pares de tefilín. Uno llamado Rashi, que es el que todo el mundo coloca, y otro Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam es un minaj hasidut. Minaj hasidut no estoy hablando de hasidim, sino un minaj de una costumbre muy buena para tratar de cumplir con el amor de los tefilín. ¿Por qué? Rabbeinu Tam fue el nieto de Rashi. Y Rabbeinu Tam difiere con su abuelo en el orden de las parshiot de la cabeza. Rashi viene en el orden que está previsto,
Entonces de derecha a izquierda vienen en el orden que aparecen las dos primeras Shemot y después las dos primeras de Dvarim. En cambio, Rabbeinu Tam dice, de derecha a izquierda vienen las dos primeras de Shemot y de izquierda a derecha vienen las dos primeras de Dvarim. Entonces, por lo tanto, hay una perashá de Dvarim que está trastocada en el orden con respecto a la Rashi. Eso se llama Rabbeinu Tam. Estoy hablando en línea general. Hay otros detalles. Sabemos que Moshe Rabbeinu fue el primero que colocó tefilín. Más, dice el Talmud que Moshe Rabbeinu vio el nudo de los tefilim de Akadosh Baruj Hu. La pregunta que nos debemos hacer, ¿qué tefilín colocó Moshe Rabbeinu? ¿Rabbeinu Tam o Rashi? Buena pregunta. Eso nos enseña que en algún momento de la tradición oral algo se perdió. Y por eso Rabbi Udán así vio eso y dijo, hay un momento que es compilarla. Entonces, hay que entenderlo, que dice así, el más fiel de los discípulos, dice el Pirkei Avot, en su introducción, en el Mabó, fue de Moshe, fue Yoshua, quien nunca se apartó de él y pudo disfrutar de su enseñanza continuamente. Podemos comparar a Moshe con el sol y a Yoshua con la luna. De igual modo, la gran majestad divina se refleja visiblemente. Es decir, pues así como el astro recibe la luz directamente de Akadosh Baruj Hu, de igual modo la majestad divina se refleja visiblemente en el que fue nuestro gran maestro. El rostro de Akadosh Baruj Hu, no vemos en la Torá que dice que cuando Moshe Rabbeinu recibió los Aseret Adibrot, Keren Or, viene pobre Michelangelo, entendió Keren como cuernos. Entonces él cuando pintó a Moisés, lo pintó con cuernos que salían luces. Kerenor quiere decir en la luz que brillaba en su rostro. Y cuando nosotros vemos, cuando alguien estudia y de repente entiende un pasuk, algo brillante, y él consigue entenderlo y lo internaliza, y él pudo descubrir un mensaje diferente, su cara refleja una alegría, una luz, y lo primero que hace es contárselo a sus amigos, a su esposa, porque él siente la alegría de poder haber entendido algo de Torah. Esa, Leabdil, no vamos a comparar lo mismo, pero imagínense, Moshe Rabbeinu recibe de Akadosh Baruj Hu la Torah. Entonces su rostro se resplandece, no es un cuernos brillantes, no eran cuernos, truenos de cuernos o qué cosa que pintó Michelangelo por ahí. En cuanto a Yoshua, se la puede comparar con la luna, pues esta recibe su luz del sol, solo del sol. Moshe había sido capaz de recibir la ley divina en lo alto del monte Sinai y de captar todos los matices de las palabras del Boré Olam. La transmitió a su vez sin omitir el menor detalle a Yoshua. Y Yoshua, en cambio, no tuvo la posibilidad de adquirir, de recibir aquella enseñanza tan rica y materializada en su totalidad. Solo percibió la proporción de luz solar que la luna capta para poder proyectarla. Es decir, la recibió de Moshe Rabbeinu. No, Moshe Rabbeinu la recibió de Akadosh Baruj Hu. He aquí, ¿por qué no se dice Yoshua Kibelá mi Moshe? Yoshua Kibelá mi Moshe. Y Yoshua la recibió Moshe. Nuestros sabios cuentan que en el Midrash, que al llegar la hora para que Moshe abandonara la vida, le dijo, ¿por qué? Porque en vez de decir, como dice el Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misnai, Moshe recibió la Torah Misnai, un mesará le Yoshua, y le transmitió a Yoshua. No dice que Yoshua Kibelá le Moshe, no dice que la recibió Moshe, porque ahora van a ver. Dice que cuando estaba a punto Moshe de abandonar el mundo, le dijo a Yoshua, mi querido alumno, a quien confío el rebaño del que he sido fiel y atento pastor durante 40 años. ¿Necesitas acaso alguna aclaración más? ¿Deseas aprender algo más de mí? Ya es hora de que me lo digas. Y Yoshua contestó, ¿cómo podría yo necesitar más aclaraciones o enseñanzas? Bien sabes, mi querido maestro, que nunca me he apartado de ti, que me has enseñado la Torá sin ocultarme nunca nada. Pese a estas orgullosas palabras, no tardaron en cometerse lamentables equivocaciones. En efecto, mientras todo Israel se hundía en el dolor y llevaba riguroso luto durante 30 días, con motivo de la inmensa pérdida que acababa de sufrir, numerosas prescripciones religiosas cayeron en el olvido y solo la profunda sagacidad de Otoniel Ben Kenaz permitió reconstruirlas. Este relato del Midrash
nos enseña una profunda verdad. Conservar la ley tradicional no es solo asunto de memoria y capacidad de asimilación. Ambas cualidades no son seguras ni infalibles. Es preciso el asesoramiento de la inteligencia, de la penetración. Esta última permite a veces compensar los fallos de la memoria. Aprender, comprender y conservar la memoria de lo que hemos asimilado gracias a la penetración de lo que nuestra inteligencia dispone. Comparar y después resolver las contradicciones que podemos encontrar. Esta es la meta de lo que estudiamos hoy, la ley de Akadosh Barjú. La misma meta que en los tiempos de Otniel Ben Kenaz. Aquí hay algo muy inteligente. Aquí hay veces que la persona me dice, Raf, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Aquí y acá. Lo tienen todo mentalizado. Y cuando sucede un paso diferente, cuando un día pasa que Shabbat, que es antes de Pesach, o Pesach cae en medio de Shabbat, o ¿qué estoy diciendo? Shtuyot, no estoy diciendo ejemplos al divino botón. Ahí nos ponemos a preocupar. ¿Y cómo es aquí? ¿Por qué? Porque hemos memorizado y no hemos aprendido. No hemos internalizado, no hemos tratado de ser inteligentes, ver por qué así. Ah, esto es porque pasa esto. Y si pasa esto, quiere decir que si Shabbat termina y inmediatamente empieza los Hagim, no vamos a decir Abdalá. No podemos decir un Abdalá porque el Abdalá común es Ben Kodesh Lehol, es de Kodesh al día semana. Aquí tenemos Ben Kodesh Le Kodesh, porque Yom Tov también es Kodesh. Entonces, ¿cómo hacemos el Abdalá? ¿No será que se hace en otro momento? Vamos a investigar, vamos a estudiar, vamos a tratar de entender. Y a ver, y la Abdalá, durante la semana decimos Atajo Nantano, cuando Shabbat termina, y el otro día es un día común, decimos Atajo Nantano en la Midá. ¿Cómo decimos? Aquí aparece Batodienu, aparece tal cosa que aparece en el Sidur y así. Eso se llama capacidad de entender y poder razonar y de alguna forma investigar. Cuando queremos solamente memorizar, el día que nos cambian el librito, alguien viene y nos hace una maldad y nos sacan el Sidur X y nos ponen el Sidur B, que tiene otro Nusach, hoy vamos. Estoy rezando raro. No está rezando raro. Usted está rezando bien. El problema que está, el errado es que usted no entendió que usted memorizó y no hay que memorizar. Hay que tratar de asimilar. Y así pasa con los consejos que vamos a tener en Pirkei Avot. No hay que memorizarlos. Hay que tratar de ver cómo lo aplicamos. Por ejemplo, cuando dice la Pirkei Avot, y lo vamos a ver ahora, hacele jarraf, ve con el jajaber. Hacete para ti un amigo y hacete para ti un maestro y adquiere un amigo. La palabra cone también puede ser comprar. ¿Qué vamos a salir a comprar? A ver, ¿cuánto este amigo? A ver, amigo A, ¿con cuánto te vendes? ¿1.000.000? ¿Y vos cuánto amigo te vendes? ¿2.000? Voy a comprar el 2.000 que es más barato, ¿no? Es así. Hacerle jarraf, ¿qué quiere decir? Le consulto a un raf. Y si el raf me dice, no se hace esto, yo tengo que obedecerlo. Cuando yo escucho al raf y sigo haciendo las cosas que yo quiero y como yo quiero, señores, estamos haciendo algo raro. Hacele Raf, me conviene tener Raf cuando me da las cosas buenas, pero cuando el Raf me dice que no se puede y como no me gusta, entonces ya ahí no es más el Raf, voy a buscar otro Raf. Entonces ahí aparece la gente que siempre va preguntando a 85 Rabanim para ver cuál le dice la respuesta que él quiere escuchar o quién le da caso a lo que él quiere hacer. Para este caso al Raf le voy a saber qué, no voy a hacer caso al Raf y voy a hacer caso al otro Raf. Está errado. Con él es jajaber, adquiere un amigo para ti. Un amigo quiere decir a alguien que si me dice las cosas de corazón, mira, fulano, te equivocaste. Así no es. Escúchame lo que te estoy diciendo. Pero sabemos que es un amigo verdadero. Entonces, adquiere para ti un amigo, para que el amigo no me diga que siempre está bien, para que a veces el amigo también me diga lo que está mal. Eso es una enseñanza que hay que tratar de asimilarla, tratar de aprenderla. Vamos a ver un par de Mishnayot del primer capítulo para poder entenderlas. Entonces, es preciso hacer, bueno, aquí dice así,
aprender, comprender y conservar la memoria de lo que hemos asimilado gracias a la penetración de lo que nuestra inteligencia dispone, comparar y después resolver las contradicciones que podemos encontrar. Esta es la meta de los que estudiamos hoy la ley de Hashem. La misma meta que en los tiempos de Otniel Bekenaz, que fue uno de los Shofet, uno de los jueces, después que Yoshua falleció, es lo que tenemos que hacer. Y vamos a ir a la Mishnah, algunas de las Mishnayot. Nada más para dárselo cuenta a ustedes, Yoshua fue el líder del pueblo de Israel durante 28 años. A partir de la muerte de Yoshua Binun vino la época de los Shoftim, la época de los jueces, que eran líderes temporales que surgían a medida que se requería un liderazgo frente a situaciones. Las tribus se manejaban individualmente, era más un estado federativo. Hasta toda esa época de jueces, después una época de profetas, hasta que llegó la época del último juez y primer profeta, que fue Shmuel Anabí, que él llevó al primer rey, que fue Shaul Amelech. Shaul Amelech fue David, después David Shlomo, Shlomo fue Reboam, y Reboam es, ahí en la época de él se dividió el reino en dos, reino del norte, reino del sur. Reino del norte, reino de Israel, cuya capital es Shomerón o Shomrón, Samaria, y la capital del sur, Yehudá, de la capital del reino del sur, del reino de Yehudá, Jerusalén o Jerusalén. Y después, por supuesto, tenemos diferentes reinados hasta que llega la época que el reino de Israel cae de las manos de los asirios, más o menos el 722 ante la era común. Estoy dando datas históricas, no datas del Tanaj, en el Tanaj tiene otras datas, y después el reino de Yehudá cae muchos años después, en el primeramente el primer exilio 597, la destrucción del Beit HaMikdash 586. Entre esas 722 y 597 más o menos, el profeta Yitzhak, el Naví Yitzhak, el Naví Ishayahu, el Naví Isaías, vio la caída de la ciudad de Nínive, ¿no? En Asiria, como parte de todo ese proceso del Tanaj. Muy bien. Vamos a nada más la primera Mishnah para que ustedes puedan verla. Moshe Kibel Torah Misinai, la voy a leer en hibrid para que después aprendan, y también la voy a leer después en español. Moshe Kibel Torah Misinai, Umesara le Yoshua, Yoshua las Zekenim, y Zekenim la Neviim, Uneviim Mesarua, Leashnei Knesset Agdulá, Emamru Shelosha Devarim. En Ebu Metunim Badim, Veamidu Talmidim Arbe, Beasusia la Torah. Moshe recibió la Torah de Akadosh Baruj Hu, en el monte Sinai, y se la transmitió a Yoshua. Y Yoshua se la transmitió a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los sabios de la gran asamblea. Estos expusieron tres máximas: sed circunspectos en vuestro juicio, instruid a muchos discípulos, y alzad un cerco protector alrededor de la Torah. Aquí viene esto, por eso a veces tenemos prohibiciones llamadas mukse, que son, por ejemplo, en Shabbat, que se prohíbe para que nosotros no cometamos luego una transgresión. La tradición de la revelación del monte Sinai forma una cadena ininterrumpida desde aquel día hasta nuestra época. Los ancianos están mencionados en el libro de Shoftim, el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 7. Y el pueblo sirvió al Eterno mientras sirvió a Kadosh Baruj Hu, mientras vivió Yoshua y mientras vivieron los ancianos que murieron después de Yoshua. Entre ellos se hallaba Caleb ben Yefuné, Caleb hijo de Yefuné. Acuérdense que Caleb era, junto con Yoshua, los únicos dos espías, los únicos dos meraglim que se opusieron a las mentiras difamatorias de los otros 10 espías. En el proceso en el episodio que sucedió en el desierto. Otniel ben Kenaz, Otniel hijo de Kenaz, primer juez de Israel. También los jueces que siguieron y salvaron a Israel del peligro, los que se pusieron a la cabeza de su pueblo, son considerados como ancianos, incluidos el último de ellos, Shmuel, Samuel Anabí, Shmuel Anabí,
Samuel el profeta, jefe de los profetas de su tiempo y de los tiempos que le siguieron. Luego vienen los profetas Gad y Natán, que vivieron bajo los reinados de David y Shelomó, y después Agía de Shiloh e Idó, y todos los profetas que hubieron en los reinos de Yehudá e Israel, mientras estos duraron, es decir, hasta la destrucción del primer templo de Jerusalén, en la época del profeta Irmiao, en la época del profeta Jeremías, incluso durante los años de cautiverio de Babilonia, el discípulo de Irmiao, que era el escriba del profeta Jeremías, Baruch ben Neriah, transmitió fielmente la ley oral. Los que trajeron a los judíos de vuelta de Babilonia en la Tierra Santa fueron discípulos suyos, y entre ellos se figuraban los tres profetas, Ahai, Zechariah y Malachi. Malachi fue el último de todos los profetas, que también eran miembros de la Anshnei Knesset Agdola. Uno de los profetas, que realmente los profetas profetizaban dentro de la tierra de Israel, pero uno de los profetas, pocos profetas, creo que salvo este, no quiero errar, que transmitió la Torá fuera de la tierra de Israel fue el profeta Yehezkel. Yehezkel ben Buzi, que era de una familia de Kohanim, una familia de élite, y que fue la primera leva que Nabucodonosor se llevó en 597 antes de la era común, 11 años antes de la destrucción del Bet HaMikdash, a la tierra de Babilonia, y él fue a vivir a qué ciudad o a qué lugar. Tel Aviv. No Tel Aviv que vemos hoy en día, que conocemos como ciudad moderna, todo, sino Tel Aviv. Era un lugar que se llamaba, que aparece en el capítulo, si no me equivoco, capítulo 3 del libro de Yehezkel, y Yehezkel profetizó la famosa los huesos, la profecía de los huesos secos, y la famosa profecía de Masé Merkabah, la carroza celestial. En nuestro Masejet, nuestro tratado de Pirkei Avot, estos pilares de la tradición vienen citados en el orden de su sucesión hasta Rabbi Yehudá Anasí, Rabbi Yehudá el Santo, Rabbi, quien transcribió las principales prescripciones de la ley oral con la ayuda de sus compañeros, hijos y discípulos. Así vieron la luz las 6 partes de la Mishnah, es decir, los 6 órdenes de la Mishnah. Entre los discípulos de Rabbi se destacaron sobre todo Rabbi Abba, conocido como Rab, y Shemuel, fundadores ambos de la escuela talmúdica de Babilonia, centro de estudio de la Torá. Se dedicaron a una exégesis de toda la Mishnah e encontraron soluciones a las contradicciones aparentes que se presentaban y allanaron las dificultades de interpretación. Sus discípulos continuaron la tarea de generación tras generación hasta el día en que Rabina y Rabbi Ashi, ya lo dijimos, ambos jefes de academia, realizaron a partir de todos estos comentarios, explicaciones y aclaraciones, y con la ayuda de sus hijos, una extensa compilación que recibió el título del Talmud. Y ahí que viene. La Mishnah es la primera patita de esa obra llamada Talmud, y la Gemara, que viene, Mishnah viene de la palabra leshané de repetición, Manishtaná, viene de shnaim, de shené, de repetir, de leshané, de shaná, que quiere decir también viene shnaim, de repetir, de reiterar. Ese es el primer cuerpo. Viene, y los sabios de la Mishnah la llaman Tanaítas, repetidores, y viene después la época de la Gemara, que viene, sus sabios se llaman Amoraim, discutidores, investigadores, y entre esas dos patitas, la Mishnah y la Gemara, forman esa obra inmensa llamada el Talmud, la cual llegó a los días de hoy, así como tal fue cerrada por Rabbi Ashi y Rabina, y llevó más o menos 8 siglos, entre 4 y 5 siglos para la Mishnah, y entre 3 siglos y medio y 4 siglos para la Gemara. Tenemos 2 Talmud, el Talmud Yerushalmi, jerosolomitano, y el Talmud Babli, el Talmud babilónico. Los alumnos de estos últimos revisaron de Rabbi Ashi y Rabina cuidadosamente la obra hasta conseguir que abarcase toda la ley oral. Fue en aquella época cuando el Talmud comenzó a enseñarse en las academias superiores de Babilonia, y siguió enseñándose hasta el momento en que graves acontecimientos que iban a influir en la historia del mundial obligaron a los Yehudim a trasladar sus centros de estudios a otros países. En el año 1038 de la era común, murió el último jefe de la escuela babilónica, que eran ya los Geonim, Rabbi Hai
Gaón. En aquel momento profesaba en Alemania, en la ciudad de Maguncia, el maestro más insigne de su tiempo, Rabbenu Gershon, conocido como Maor Agolá, la luz de la diáspora. Que hizo Rabbi Gershon? Sacó la Takaná, que era por 900 años. La idea es que cuando saca una Takaná muy larga es que la gente se acostumbre tanto a ese cambio que después no quieran volver para atrás. ¿Y cuál era la Takaná? Era que los matrimonios ya no podían ser poligámicos porque tenían que ser monogámicos. Es decir, el pueblo judío no tenía más permiso de tener varias esposas. Es verdad que hubo algunos casos modernos en el siglo XX donde encontramos jajamín provenientes de países de Marruecos, de Túnez, que vinieron con 2 o 3 esposas, pero fue porque en algunos casos fue interpretado que esta Tascaná era solamente para el mundo ashkenazim y el mundo sefaradí la aceptó de tácito para no tener diferencias entre una opinión y otra. Pero no quiere decir que la ja fue incorporado. Después se le aceptó de tácito. Así dicen algunos. Casi simultáneamente se abrieron academias talmúdicas en Italia, en España, en África del Norte y Francia, países a los que afluía una juventud judía ansiosa por aprender. Los discípulos sucedieron a los maestros de generación en generación. En todos los países donde se establecieron los judíos prosiguieron el estudio de la ley divina. Cuando los pulsaban la Torá solía ser el único bien que se llevaban consigo. En 1349 tremendas persecuciones les obligaron a huir de Alemania. Era la época de, seguramente, las cruzadas. Trasladaron entonces sus escuelas a los países que aceptaron darles asilo, o sea, Polonia y Lituania. Cuando en 1492 fueron expulsados algo más. En el siglo XI, más o menos con toda la época de Rabbeinu Gershon Maor Agolá, hubo las primeras cruzadas y muchas comunidades judías de Alemania fueron destruidas por el paso de las expediciones de los cruzados, que en el camino donde había aldeas judías mataban y destruían. Y de ahí uno de los sabios de la Alemania de Maguncia, Frankfurt, Main, de la zona de la Alsacia, fue Rosh, Rabbi Asher Ben Yehiel. El Rosh, entonces el Rosh fue uno de esos grandes sabios, cuyo es uno de los 3 pilares de los que llamamos los Rishonim, los que disponen de la halajá prioritaria, donde Rabbi Yosef Karo se basó para tomar una decisión en la opinión mayoritaria de estos 3. ¿Quién eran estos 3? Ya dijimos, uno de ellos, Rosh, Rabbi Asher Ben Yehiel. El segundo fue el Rabbi Moshe Ben Maimón, Rambam, y el tercero el Rif, Rabbi Yitzhak Shelfes. El hijo de Rosh, llamado el Bala Turim, Yaakov Ben Asher, que están en algunos Humashim, vemos los comentarios del Bala Turim, se llamaba Bala Turim porque el señor de los Tur, porque él escribió una obra llamada Arba Turim, 4 columnas, las 4 columnas principales del Mishkan. Esas 4 columnas fueron Orahaim, Yored de Eben Ezer, Hoyer Mishpat, que son los nombres de las 4 columnas del Shulchan Aruch, donde él escribió el Tur y el Arba Turim, y esa obra después fue comentada por Yosef Karo, llamado Bet Yosef, y de ese Bet Yosef sacó el Shulchan Aruch, y de alguna forma cada línea, para cada parte de nuestras vidas tiene un orden. El Ora Jaim es para la fiesta, para el orden del día a día, el Yoreh de Hades Kashrut, matrimonio, otra cosa más, y así podemos por delante, ¿no? Cuando en 1492 fueron expulsados los judíos de España, los principales centros de estudios se desplazaron a Turquía, Esmirna y Estambul, también a la zona al sur de Italia, y a Israel, la tierra de Israel, Palestina, ¿no? La vieja patria. Solo en la ciudad de Sfat vivían en el siglo XVI cerca de 1000 eminentes talmudistas. 1000. Siglo XVI, más o menos 1500. Época de Rabbi Itzhak de Luria, Jaime Vital, Rabbi Moshe Ben Cordovero, grandes luminarias de Am Israel.
Y cuando en el siglo XVIII un número bastante importante de correligionarios nuestros fue autorizado a instalarse en Hungría, se fundaron en este país también importantes y numerosos centros de estudio talmúdicos, entre ellos la época del Hatam Sofer. Así pues, una cadena corre sin interrupción desde la revelación del monte Sinai hasta nuestros días. En ninguna época se abandonó el estudio de la Torá. Cada una de ellas tuvo grandes maestros y nos legó monumentos de su actividad espiritual. Los 24 libros del Tanaj, es decir, de lo que llamamos el Antiguo Testamento, cubren la historia de Israel hasta la época de la construcción del segundo Beit HaMikdash. Esto nos enseña que Dios permitió poner por escrito, siendo intérpretes de su voluntad, los profetas y los grandes hombres de Israel a quienes se reveló. Y nuestra Masejet de Pirkei Avot, tratado Pirkei Avot, Masejet quiere decir tratado, al enunciar como uno de los principios de los sabios de la gran asamblea, nos conecta directamente con los tiempos de la construcción del Beit HaMikdash. Aquí vamos a ver, dice aquí, algo interesante. De ahí dicen estos sabios, los sabios de la gran asamblea anunciaron 3 principios: juzgad con circunvención, instruir a numerosos discípulos y alzar un cerco protector alrededor de la Torá. Dicho de otra manera, son tres cosas: aprender, enseñar y actuar. Entonces, aprender, juzgar con circunspección. Tenemos que aprender, saber, entender cuál es el caso para poder juzgarlo. Instruir a numerosos discípulos, enseñar. Y colocar una protección a nuestra Torá es actuar. No tenemos que dejar que la Torá sea manchada para después darnos cuenta que hay que protegerla. Hay que protegerla en toda. La medicina de prevención es mejor que la medicina de curación. Cuando dice Ebu Metunim Badim, jugás con circunvención, esto significa que para poder dictar una sentencia es preciso ante todo tener un conocimiento extenso y profundo de la ley. El juez no debe basarse en su propia opinión, sino que debe someterse exactamente a las prescripciones relacionadas con el caso. Ki amishpat lelokim pues la justicia es de Dios. La palabra matún significa lentamente, interpretada por el Targum Yonatán en el libro Números, en el libro de Bamidbar, capítulo 15, versículo 34. En este pasaje el Tanaj nos refiere al caso del hombre que fue descubierto recogiendo el día de leña, el día de Shabbat, lo que llamamos el Melhalel Shabbat. Está el caso de eso, ¿no? Lo llevaron ante Moshe, quien lo mandó a encarcelar sin más castigo, pues no existía legislación alguna sobre el particular. Y Moshe lo consultó con Akadosh Baruj Hu, quien le contestó que el culpable merecía la pena de muerte. Jonatán hace pues al respecto de la siguiente observación: el comportamiento de Moshe en esta ocasión puede servir de modelo a todos los maestros de Israel. Si se le presenta un caso para el que no hay nada establecido, puede confesar sin avergonzarse que no están en condiciones de dictar sentencia. Moshe, el primero de los maestros de Israel y el más eminente, les dio el ejemplo de la prudencia. Señores, pasa una situación, no hay que actuar como a mí parece. Porque yo creo. No, hay que llamar al Raf y consultarle. Y si el Raf me dice, usted lo hizo errado, amén, Raf, discúlpeme. No ofendas, el Raf me llamó la atención. Ahora por eso no quiero hacer más tefila. El Raf es malo. Malo. ¿Por qué? Porque le dije que él estaba errado. Esas actitudes de niño parecen las actitudes de Adán y Jabá cuando Akadosh Baruj Hu lo llamó y le dijo, ¿dónde están ustedes? Comimos el fruto y vimos que estábamos desnudos y nos escondimos. Entonces Akadosh Baruj Hu le dijo, ¿y quién más te mandó a comer el fruto? Ahí que hizo Jabá, Adán culpó a Jabá y Jabá culpó a la serpiente. Nadie asumió la culpa. Hay que asumir culpas. Cuando las cosas no son correctas, asumir culpas no es una actitud cobarde, una actitud mediocre. Es una actitud valiente, es una actitud de sabiduría. Me equivoqué. No sé si ustedes vieron, el jueves, Ariel pidió disculpas en nombre del grupo, pero particularmente yo después pedí disculpas porque verdaderamente la culpa había sido mía el jueves. No había tomado en cuenta ciertas circunstancias, entonces el tema de la preparación técnica nos dio dificultades y nos hizo atrasar. Yo fui el culpable, yo calculé mal, yo tomé
errado la deducción de que las cosas le iban a hacer en tiempo así y cuando vi que no se iba a poder hacer. Eso es asumir una culpa. No quiere decir que por eso voy a ser malo y por eso voy a ser colgado como amán del árbol. No. Eso enseña a las personas a que mañana, cuando tengamos una actividad similar, en vez de prepararlo con X tiempo antes, vamos a prepararlo con el doble tiempo. Y cuando tengamos esto, vamos a hacer una prueba para ver si las cosas están bien. Eso nos enseña. Eso es lo que viene en la Torah y nos está diciendo aquí. No podemos pensar que todos lo sabemos. Y Moshe consultó a Kadosh Baruj Hu, quien le contestó que el culpable merecía la pena de muerte. Y Jonatán hace pues respecto a la siguiente resolución. El comportamiento de Moshe en esta ocasión puede servir de modelo a todos los maestros de Israel. Esto lo dije y lo voy a repetir. Si se le presenta un caso para el que no hay nada establecido, pueden confesar sin avergonzarse que no están en condiciones de dar sentencia. Rab, ¿usted sabe esto? No sé, la verdad no sé. Déjame consultar. Déjame estudiar. ¿Qué acaso voy a dejar de ser menos Rab? No. A veces necesitamos consultar. Consultar es mucho más importante que decir algo y después de arrepentirse y decir, me equivoqué. Te dije te dije que podías matar, pero no te dije que no tenías que matar tal cosa, tenías que matar a otra. Y ahí cometo después una transgresión más grande. Hay que enseñar a las personas. Y cuando uno no sabe, decir, mira, no sé, déjame pensar, déjame buscar. También no saber es una respuesta. Moshe, el primero de los maestros de Israel, el más eminente, le dio el ejemplo a la prudencia. Si nos atendemos a la explicación de Rashi, que corresponde al Midrash de Shemuel, tiene el mismo sentido que duro, difícil. Según él, significa, a vez de investigar cuidadosamente antes de dictar el fallo. Es decir, Ebume tunim badim quiere decir, habéis de investigar cuidadosamente antes de dictar el fallo. Primero investiguen bien. ¿Será que es cierto? ¿Será que lo que me dijeron es correcto? ¿Será que lo que viene es así? ¿No será que yo estoy prejuzgando? Me pasó. Hace poco tiempo atrás, no quiero decir mucho de este detalle, una persona X me dijo, yo tengo esta conversión. Y me dijeron que no sirve. ¿Me dejas verla? Me la manda, veo la firma, investigo, aquí y allá, veo que no hay nada normal. Veo que la persona sabe, que la persona cumple. Mando eso al Maraj Giur de Israel. Y me dice, sí, es correcto, está bien. Está bien. Si yo lo hubiera dicho de la primera impresión, capaz que le hubiera dado una angustia. Le dije, no, está bien, lo que te dijeron está errado, sigue con tu camino, ve, Srat Hashem, ve a donde quieres ir, a Israel, a Estados Unidos, donde sea, forma una familia Yehudiá Shomeret, y Baruch Hashem, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Pero nosotros no podemos dar respuestas inmediatamente, impulsivamente, como si estaríamos hablando de ¿cómo va el partido de fútbol? 1-0, ya está, ¿qué es esto? No es así. Hay que tener conciencia que lo que sale después de nuestras bocas somos esclavos. Ya lo dije varias veces, el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Ninguna de las causas que habré de juzgar debe parecer sencilla, fácil o carente de interés. Al contrario, hay que meditar profundamente y tomarse cuantas molestias sean necesarias para que el fallo sea justo, exacto y pertinente. Eveu metunim badim, sé circunspecto para en vuestro juicio. Voy a buscar una traducción, a ver una traducción al respecto de otra persona que quiere decir. En vez de ser circunspecto, igual te está el señor Noas que sabe mucho de leyes, me va a ayudar. La traducción de otros jajamín dicen, sean prudentes al juzgar. Sean prudentes al juzgar. Es decir, la prudencia es la palabra, ser prudentes. Mirá lo que estamos haciendo. En la traducción que hace el Rab Oppenheimer a su Pirkei Avot, él dice, también dice, sé prudentes en el juicio. Entonces, por lo tanto, y después me voy a fijar tengo más Pirkei Avot, pero traje solamente 4. Y
Y también dice ser prudentes, ser circunspectos, ser prudentes en el libro de Rav Yonah Blixen, Sichonot Tzadik Libraja. Entonces, por lo tanto, la circunspección o la prudencia es lo que debemos entender como un mensaje. Ser prudentes, ser equilibrados. En efecto, esta norma de prudencia es fundamental y fue puesta en práctica por las más insignes de nuestras autoridades y de nuestros grandes hombres, pues la concepción judía de la justicia, inspirada en un sentimiento de modestia, se deriva de la aceptación global de todos los preceptos. Cuando te sometan un caso y te parezca similar a otros 2 o 3, con lo que ya te has encontrado. No digas, ya he examinado 2 o 3 asuntos de este tipo, no vale la pena volver a estudiarlos. No. Ebume tunim badim. Sé prudente en este vuestro juicio. Considera una y otra vez antes de decir. Esto dice Rabí Obadiah de Bartenora. Es decir, cada caso es un caso. Aunque te parezca similar al otro, no, tomate la molestia, analizalo. Sé prudente, sé objetivo, míralo con cuidado, porque puede haber algún detalle que sea diferente, que lo que hace que justamente tenga una diferencia en el juzgar. Ve a Midut al Midim Arbe, es decir, ya nos quedamos un poquito más, ya terminamos esta Mishnah, hoy nos tiramos bastante porque había quedado una introducción buena. El instruir a muchos discípulos, el judaísmo existe solo en la Torá y por la Torá. No hay, si no hay en Torá, en Kemach, si no hay Torá, no hay trabajo, la persona que trabaja, y no tienes un poco Torá para tener tu espiritualidad, ¿qué es esto? El judaísmo pues es un deber primordial estudiar la Torá con diligencia, aprender a conocerla bien. Profundizaron en los santos preceptos y sometemos a ellos con rigor, pero tan importante es enseñarla como aprenderla. No solamente enseñarla es una mitzvah, sino aprenderla. Es decir, el que enseña tiene que también estudiar para poder enseñar, porque es como una vaca. Él pasta para poder dar leche, la leche para alimentar al ternero. Si tenemos que estudiar, pero claro, es momento para Bodá, hay que tener momento para Bodá, para estudios seculares, para nuestra familia, pero también dedicarnos un tiempo kabúa, un tiempo, como tenemos Baruch Hashem todos los miércoles, tenemos un día fijo, y los domingos tenemos un tiempo fijo para esto, y la mujer ahora tiene un tiempo fijo para el otro. Tener un tiempo fijo, algo que las haga saber que ese día es para ellas, o ese día es para él, o esos días son para ellos, para poder entender la riqueza espiritual que adquirimos. Cuando mayor sea la difusión del Talmud entre los Yudim, mayor y más fuerte será nuestro pueblo. El que atesora los conocimientos y los guarda para sí no es un auténtico sabio. Una otra vez una persona me dijo, sos generoso con los conocimientos, pero si yo, como Raf, como maestro, no divulgo, no enseño, y solamente tengo miedo que si se enseñe después no tenga otro material para enseñar, no, entonces quiere decir que soy mediocre. Enseño y tengo que buscar nuevas enseñanzas para constantemente enseñar. Shivim Panim la Torah, 70 rostros, 70 fases tiene la Torah, te hay que buscar uno de los caminos. Ahora enseñamos 1, 2, 3, 4, hay 66 para enseñar todavía. Por lo contrario, se parece al avaro que sepulta en la tierra el oro que posee. Nadie disfruta de él, nadie lo aprovecha. Ahí donde se encuentra un sabio digno de este nombre, debe poner sus extensos conocimientos al servicio de su prójimo, de su keilá, de sus alumnos, con el fin de ayudarle a encontrar el buen camino. Debe admitir como alumno a cualquier persona con tal que sea honrada y de buena voluntad. Es decir, hay que admitir. ¿Qué quiere decir que sea buena y honrada? Esto es muy importante. No solamente el que enseña tiene que tener una honradez en sus enseñanzas, sino que el alumno tiene que ser honrado. El alumno tiene que venir y decir, a mí, esto, yo soy esto, esto y esto. Y no tratar de ser otra cosa para entrar por la ventana, porque en el momento que la persona está engañando para poder tener acceso a Torah, quiere decir que corremos riesgo que mañana la Torah que él enseñe también sea mentirosa, que él la deforme solamente para justificar esto. Y ahí es lo que hablamos el domingo pasado, cuando dijimos sobre el tema del Mesías. A veces las actitudes de las personas que hacen
de imponer en lugares donde hay un cierto desconocimiento de la Torá para tratar de engañar en base a la Torá. Eso no es bueno. Eso es totalmente malo. Sin empezar por averiguar si su enseñanza le será provechosa. Rabí Gamliel fue uno de los grandes maestros de Israel, pero era demasiado severo en cuanto a la selección de sus discípulos, y el Talmud se lo reprocha. Procurad sencillamente reunir a muchos alumnos a vuestro alrededor, y si alguno de ellos emprenden el estudio de la Torá por motivos impuros, por orgullo, por interés, no le pongas impedimento, deja que aprenda. La luz de la sabiduría divina purificará sus pensamientos y les desviará de su propósito, dedicarse a sutilezas en detrimento de la verdad. Instruid a muchos alumnos, sin embargo, el mayor número es a menudo enemigo de la profundidad. Cuando un artesano tiene pocos aprendices, puede dedicarle más atención a cada uno, mientras que si tienen varios, el tiempo que concede a cada cual es inferior. No obstante, los jajamim de la Kshnei Knesset Adulá, los sabios de la gran asamblea, insiste en la necesidad de intensificar la enseñanza, sea cual sea el número de alumnos. Quieren que los maestros, los jajamim, los melamdim, los educadores, se ocupen cada uno en particular para que más adelante sean capaces de estudiar por sí solos. Ve'emidu, enseñales de tal forma que consigan ser autónomos, que puedan convertirse también ellos en maestros de Israel. Por numerosos que sean, no le niegues a ninguno la atención particular y los cuidados espirituales que solicita a vosotros. Esto es una enseñanza para los rabanim, que a veces los rabanim se juntan con aquellos que responden mejor, o se juntan con aquellos que tienen una mejor posición económica y dejan de lado muchos. No, señor. El Rab tiene que asentarse con cada uno de ellos. ¿Cómo están tus estudios? ¿Cómo está tu Torah? ¿Cómo está tu Mishpachá, Shabbat Shalom? ¿Cómo estás? Te quiero ver en el curso, no me vayas. Cuando un Rab se dispone de 30 segundos para cada uno de los miembros de su Keilah, de su Ka'al Kadosh, seguramente él será recompensado con mucho más de lo que él piensa, con todo lo mejor. ¿Por qué? Porque su preocupación lo se hace penetrar que, wow, el rabino se preocupó en mi estudio, ya, no le quise decir que no estaba estudiando nada por vergüenza, pero ahora está preocupándose, entonces voy a tener que empezar a ir a los shiurim, y ahí es donde comienza a tener la ganancia. Por numeroso que sea, no le niega ninguno la atención particular y los cuidados espirituales que se solicita de vosotros. Instruid a muchos alumnos. Midu, como decimos, midu talmidim arbe, instruid, enseñales. Que nadie se considera satisfecho por haberse esforzado en propagar las enseñanzas divinas durante su juventud y madurez, ni piense descansar a la vejez, viendo brotar la semilla que antaño plantara. No, tienes el derecho a pararte, no tienes el derecho a pararte nunca, es decir, a relajarte. Pues está escrito, Baboker zera et zareja velaeref al tanaj yadeja. Por la mañana de la vida siembra tu simiente, y por la tarde no dejes que descanse tu mano. Así dice Coelet en el capítulo 11, versículo 6, Eclesiastés en el capítulo 11, versículo 6. Sin duda fue Rabí Akiva quien tuvo más alumnos a su alrededor. 24.000 jóvenes disfrutaron de la enseñanza del gran maestro, que le dedicó la mayor parte de su larga vida. Desgraciadamente, cuando yo era anciano, vio marchitarse aquella floreciente juventud, ya que la mayoría de sus discípulos perecieron a causa de una enfermedad maligna. Pareció entonces que su agotadora obra resultaba inútil. Sin embargo, el maestro no se desanimó y, a pesar de su muy avanzada edad, volvió a rodearse de alumnos, entre ellos Rabí Meir, Rabí Yosef, Rabí Yehuda, Rabí Shimon Bar Yochai, Rabí Nehemías y Rabí Yohanan a Sandelar, quienes llegaron a ser maestros y mantuvieron viva la llama de Akadosh Baruj Hu. Finalmente, la última parte de esta Mishnah, Beasus Yag la Torah, y alza un cerco protector alrededor de la Torah. La Torah es algo como un jardín maravilloso, con muchas flores, con muchos frutales, con muchas flores hermosas, con árboles que dan frutos sabrosos y perfumados. Sin aquel cerco protector, el jardín estaría a la merced de los gamberros, de las bestias devastadoras, de las personas devastadoras que a veces arruinan y pisan el césped sin respeto.
sería destruido y desaparecería pronto sin dejar rastro. El cerco es lo que le salva a ese jardín del aniquilamiento. Es por ello que por lo que nuestros jajamín han insistido tanto en construirlo. Pongamos, por ejemplo, la severa ley de la observancia del Shabbat. El que infringe es posible de pena de muerte, como consta en la anécdota del recogedor del Mejalel Shabbat, del recogedor de leña. Ahora bien, para evitar que corramos tal riesgo, nuestros sabios han rodeado la ley de Shabbat con una serie de prescripciones, cuya aplicación hace posible la profanación del santo día. Por ejemplo, no tenemos derecho a mover o a tomar objetos que puedan servir para efectuar una tarea prohibida en el día Shabbat, como la ley relativa de la vida matrimonial, la Tará Mishpajá, y la de las buenas costumbres son particularmente severas. Nuestros jajamim emplearon también para ellas el mismo procedimiento protector con el fin de preservar indefinidamente la Tará Mishpajá, la pureza de la vida familiar y la integridad moral de esa familia. Nuestros ancianos se esforzaban en proteger la ley divina, pero ahora nos incumbe a nosotros mismos el deber de lo que concierne a los problemas que surgen diariamente. Hemos de guiarnos siempre por la norma que dictaron justamente los jajamim de la Shnei Kesed Torah, los sabios de la Gran Asamblea. Alzad un cerco protector alrededor de la Torah, pues está escrito, Ushmarten et mishmarti pirshu hazal, ad mishmeret li mishmarti. Y cuidaréis mis preceptos en Levítico 18:30, que significa tomar las precauciones necesarias para evitar que se viola la ley de Akadosh Baruj Hu. Eso lo explica muy bien el Talmud, en el tratado Moed Katan, hoja 5, folio A. Aprender, enseñar y cumplir estrictamente la ley, tales fueron las reglas básicas que hicieron posible la reconstrucción del Estado judío después de la cautividad de Babilonia y siguieron demostrando su eficacia en lo sucesivo hasta los días de hoy. Muy bien, no estudiamos toda la Mishnah, pero estudiamos una de las Mishnayot más importantes que comenzamos. Tenemos preguntas después de 1 hora y media de introducción de Pirkei Avot. No sé si todo el mundo conocía todo lo que hablamos. Dejamos abiertos los micrófonos. Ariel, agradecer primeramente a Pinjas, que no está hoy, pero se preocupó de montar el Zoom. Lamentablemente no puede estar disfrutando nosotros este periodo de Torah, pero sí está Ariel, que siempre está ahí presente para coordinar, y ahora con la conexión que tenemos con Facebook Live, seguramente Ariel va a tener un poquito más de trabajo. Ariel, dejo para ti los micrófonos para que podamos ver preguntas, comentarios. Por favor, lo dejamos a tu disponibilidad. Aquel que dice Ariel, aquel que desea hacer una pregunta, por favor, levantar la mano para abrir el acceso, y así de esa forma podemos tener un poco de orden. ¿Mm? Si hay alguien que en Facebook también se comunica, puede hacer la pregunta por Facebook, que seguramente vamos a poderlo producir. En teoría ya habilité el acceso, entonces pueden abrir sus micrófonos. Por favor, de uno en uno, eso sí, para hacerlo en orden. Gracias. A ver, alguien que tenga una pregunta, que quiera hacer una pregunta, por favor. Parece que doña Elisheva quería decir algo. Elisheva, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raf. Berujá Bajá, bienvenido sea, Shabuat Mubarak. Escucho su linda y hermosa pregunta. Raf, que estaba usted hablando de que el profeta Ezequiel Y Ezequiel, sí. Fue de los primeros que predicó fuera de Israel, ¿o fue el único? Fue el único, podemos decir.
el único. No sé si hay, si Juldá y otros más que estuvieron presos ahí, que regresaron después del exilio de Babilonia, llegaron a predicar ahí. No conozco yo, tendría que investigarlo, pero sí sé que Yehezkel fue el primero que llevó, entonces sus predicciones fueron todas hechas en la tierra de Babilonia, ¿no? Ah, bueno, está bien, Rab, era solamente eso, gracias. Y Ezequiel Ben Busí, Ezequiel Ben Busí, uno de las tantas familias, así dicen, que fueron corridas del trabajo del Beit HaMikdash por el rey Shlomo en la época del rey Shlomo. Más datos, cualquier cosa me la preguntan el día miércoles y se las voy a explicar con más datos, o capaz los mando por el chat o los colocamos en el Facebook. Gracias, Elisea, muy buena pregunta. Con la cabot. Vamos a otra pregunta. Yo siempre digo que si no hay pregunta es porque o fui muy bueno o no entendieron nada. Bueno, parece que fue lo primero, Raf, porque no veo ni preguntas, ni comentarios, ni nada. A ver. Doña Elisheva, ¿quiere participar nuevamente, por favor? Sí, otra pregunta, Rab, que usted Por favor. decía de la ley oral que se perdieron 3.000 halajot. Así dicen. Así dicen los estudiosos, que entre la época de Moshe Rabbeinu y la compilación de la Mishnah se perdieron 3.000 alajot. Ah, o sea, nadie sabe. Hay dudas sobre algunas alajot, hay dudas. Ajá. Yo di el ejemplo del ejemplo del tefilim. Es decir, si es Rabenu Tam o Rashi, ¿cuál fue el tefilim que colocó Moshe Rabenu? Por eso hay dos pares de tefilim. E inclusive, si vamos a los tefilim, vamos a ver que hay Minag Chabad y Minag Litaí y Minag de aquí, y forma de colocar, hay formas de colocar diferentes, de Sefaradim, de Ashkenazim, de Nusas Ashkenaz, de Nusas Sefarad. ¿Por qué todas esas cosas diferencian? ¿Por qué hay diferencia? Porque seguramente hay detalles que se perdieron y cada jajam lo interpretó de alguna forma y se lo enseñó. Entonces quedaron que los judíos alemanes se colocan de una forma y los judíos de esto. También, por ejemplo, las leyes de Kashrut. Si nosotros vamos a los judíos de Alemania, los judíos no reformistas, los judíos ortodoxos, provenientes de las comunidades de Alemania, de Frankfurt, Mainz, ellos esperan entre carne y leche 3 horas. Ajá. Y si vamos a los judíos de la zona de Holanda, 1 hora. Y tienen sus fundamentos. La alajá de la mayoría quedó como 6 horas entre carne y leche. Pero los Yehudim de Alemania, que están muy mahmirim, llevan 3 horas. ¿Están errados? Tienen la masoret de Susabot, yo qué sé, de la época de hace 1000 años atrás. Que hubo jajamim de la zona, rabí, de la zona de Alsacia, de la zona Worms, donde estaba Rabí Gershon Maora Golá, y después estudió por ahí Rashi y estudian otro más, y de ahí sacan la conclusión de 3 horas. Debe haber algo. Entonces, esos pequeños detalles de Firim, Kashrut, estoy dando así ejemplos, hacen más, por ejemplo, otra cuestión más. Si usted va a un sefaradí, ¿cómo enciende las velas una mujer sefaradí, las velas de Shabbat? Ellos dicen la verajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kishanu b'tzivah v'tzivanu ladlik ner shel Shabbat. Haciendo las velas de Shabbat. Viene la mujer ashkenazí y dice no, primero enciende, después se la verajá. Hay discusiones. La mujer sefaradía que está haciendo así, no está transgrediendo nada. Porque los jajamim sefaradim tienen en qué sustentarse.
Las mujeres Ashkenazim que tienen también, que piensan de esa forma, que dicen que hay que encender primero, porque después que decimos la verajá, no podemos, es decir, hay que decir, primero encender, después decir la verajá, porque si decimos la verajá y después encendemos, entonces ya de la persona está cometiendo la transgresión Shabbat. Allá vemos que hay más que hay que discusión. Y cuando digo discusión no digo pelear, tropada, sino que hay opiniones diferentes. Y esto nos está enseñando que quiere decir que en algún momento se perdió algo. Entonces, este jajam siguió una escuela, este jajam siguió otra. Entonces, cada uno interpretó y ahí tiene la sustentación. Ya entendí, Rabino. Muchas gracias. De nada, por favor. Eitan dice que él no tiene dudas porque todo fue claro. Muy claro todo, dijo Eitan. Muchísimas gracias, Eitan. No Eitan mi hijo, sino Eitan nuestro Jaber del grupo. ¿Alguna otra pregunta más? Todo silencio. Miren, le voy a completar algo para que ustedes tengan, para que la semana que viene, para que lo piensen para el miércoles. Dice así. Shimon HaTzadik היה משערי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על 3 דברים העולם עומד. Pretende bien, העולם עומד. A la Torah, a la Bodá, a la Gimnut Hasadim. Simón el Justo, uno de los últimos miembros de la Gran Asamblea, él solía decir, 3 pilares sostienen al universo. La ciencia divina, es decir, a la Torah, es decir, la ciencia divina, es decir, la Torah, el estudio de la Torah, el culto, la Bodá, es decir, la oración, la espiritualidad, y el Gemilut Hasadim, la beneficencia. En este primer capítulo, cuando vamos a la última Mishnah, la Mishnah 18, ¿no? Vamos a la Mishnah 18, dice así, Rabbi Shimon ben Gamliel, otro sabio, solía decir, Omer, al Shlosha de Barim, también dice el Shlosha de Barim, Aulam Kayam, en el otro decimos al Shlosha de Barim, Aulam Omet, dice Aulam Kayam, Aladin, ve al Emet, ve al Shalom, Shenemar Emet Umishpat, Shalom Shiftu Besha'arechem. Rabbi Shimon ben Gamliel solía decir, el mundo tiene 3 bases, es decir, se mantiene por 3 bases. Se mantiene. En el otro se sostiene o está parado. Uno se sostiene y otro se mantiene. Parece diferente. La palabra en español parece que son sinónimos. Uno es Kayam y otro es Omed. La justicia, la verdad y la paz. Que así dice el versículo, en vuestros tribunales juzgad con verdad, justicia y paz. Así dice Zaharia, capítulo 8, versículo 16. Ahora, le voy a hacer la pregunta a ustedes para que la piensen y me la pueden contestar. Que no quiero que me manden ahí después por WhatsApp. No, piénsenlo, están ahí. Si tienen un sidur que tiene traducción del Pirkei Avot, que lo tienen casi todos los sidurim, el Teilat Hashem y el Birkat Shlomo, todos tienen Pirkei Avot en Shabbat. En algunos sidurim marcan la diferencia, en otros dicen, en la primera Mishnah dice Omed y en la última dice Omed. Pero la tradición oral dice que en la Mishnah, la segunda Mishnah del capítulo 1 dice Al Shlosham de Barim al Olam Omed, 3 cosas el mundo se sostiene, y Al Shlosham de Barim a Olam Kayam, y sobre 3 cosas el mundo se mantiene. Marcan bien. Hay sidurim que se los puede ver, hay otros sidurim, creo que en el sidurim de Teilat Hashem se puede ver bien, están bien las 2 palabras marcadas. En otras traducciones, en otros escritos, los ponen iguales. ¿Por qué? No sé, pero la verdadera fuente, la mayoría de los Pirkei Avot dicen que son diferentes. ¿Por qué en uno se para, se sostiene y en otro se mantiene? ¿Qué diferencia entre Omed y Kayam?
Esa es una muy buena pregunta. Las dejo para que ustedes la piensen, para que la estudien para el próximo miércoles. Es posible que el miércoles, para que no terminemos muy tarde, en vez de empezar a 7:30, empecemos a las 7. Va a depender si muchos de ustedes trabajan y llegan en horario un poquito antes a casa, si no mantenemos 7:30. Los dejo sí, que eso lo manifiesten ustedes por WhatsApp. Estamos en época de lluvia, es una época de donde se hace difícil el tránsito. Hoy tenía que salir a un lugar y no pude salir por la lluvia terrible. Me volví porque estaba todo halagado. Tenía que ir a un lugar así urgente y no pude llegar. Estaba totalmente halagado, a las 11 de la mañana estaba totalmente halagado. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Si no hay más preguntas, nos encontramos o el miércoles 7 de la noche o 7:30. Les dejo a ustedes el criterio para que ustedes vean el horario, pero no quiero que sea el horario de uno, sino que sea que todos podamos para poder seguir el curso bien. Y espero que, bueno, me habían pedido la gente de Colombia participar hoy, no participaron. Espero que puedan participar la próxima vez. Sé que hay gente que está de Colombia conectada al live, a Facebook Live, eso lo sé porque me ha dicho, y espero que todos puedan de alguna forma participar. Si no lo tenemos más, simplemente voy a dejar aquí, voy a hacer si me permiten, la cuenta del Homer, ya voy a hacer la cuenta para que todo el mundo escuche. Con esta cuenta salen de Jehová, es decir, que por las dudas, ayer fue el día 21, לשם ייחוד וקדושה בריחו שכנו ודחילו בריחימו ודחילו לחיי השם יוד שם עוד יוד ועוד חי ועוד ו' ועוד חי בייחודה שלי מקושלנו ישראל. הרי אנחנו באים לקיים מצווה ספירת העומר, כדכתיב וספרתם לכם ממוחרת השבת מיום הבכור את עומר התנופה 7 שבועות תמימות תהיינה עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום וקרבתם מיכה חדשה לאדוני. והיינו עם אדוני אלינו מעשינו כוננהו ברשות מוריי ורבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על ספירת העומר היום 22 יום לעומר שהם 3 שבועות ביום אחד. הרחמן הוא יחזיר עבודה לבית המקדש למקום במהרה אמנו אמן. למנצח בנגינות מזמור שיר אלוהים יוכננו יברכנו יאר פניו ותנו סלע לדעת בארץ יברכך בכל יום שבתך דודך מכולם ישמחו וירננו לאומים כתשבות עמים מישור ולאומים הארץ הסלע יודוך מן כולם לזנתנה יבולה יברכנו אלוהים אלוהינו יברכנו אלוהים ודור לאפסי ארץ אנא וכו הגדולת. también como así kadosh barrob tu jala la deja y aquí en la meja benes su deja shabatenu kaber. Hemos terminado de contar la cuenta del Homer. Veo a Noah ahí, al señor Noah. ¿Quiere hacer una pregunta, señor Noah? ¿Usted? Muchas gracias, Rab. Estuvo muy claro y más bien muy especial la enseñanza. Ok, muchísimas gracias, don Noah, por siempre estar ahí. Veo que algunas personas, me imagino, por trabajo, por obligación, no estuvieron hoy. Les deseo igual a todos ellos Shabuatov, está el shiur grabado, Bestrat Hashem, el que lo quiera escuchar nuevamente el shiur, por favor escribirles a a Pinjas o a Ariel, ellos se lo van a facilitar y seguramente lo van a subir al nuestro site para que lo tengan ahí como archivo. Aquel que desee también la actividad de Yom Ha'atzmaut, el video, por favor no dejen de verlo. Solamente quiero hacer un recuerdo. Mañana 19 de abril de 2021 se cumplen exactamente, aproximadamente, ya lo voy a decir, 500... déjeme decir, espere un minutito para no decirle una cosa por otra. Se cumplen exactamente 515 años de la matanza de Lisboa.
en el 19 de abril de 1506 era la Pascua cristiana, el día viernes había terminado Pesaj para el pueblo judío, era una época de peste, de hambre, y pasado unos 10 años desde que los judíos habían sido expulsados de España, de Portugal, en 1496, nada más para que usted tenga datos, en 1492, cuando los judíos son expulsados de España, se calcula que entre 90.000 y 150.000 judíos pasaron las fronteras de España para Portugal, fueron aceptados por el rey Manuel I, pero en 1496 los expulsa. Meses después, antes que se cumpla el edicto de expulsión, decide hacer una conversión forzosa. Por lo tanto, teóricamente aparecen una cantidad de nuevos cristianos, los que se llamaban después marranos, y de esos judíos nuevos cristianos, muchos de ellos después con el tiempo se trasladan a Holanda, donde se reconstruye la comunidad, la sinagoga portuguesa holandesa, ahí en Ámsterdam, una sinagoga que durante muchos años y hasta los días de hoy está iluminada por velas y por velas. Aparece después, muchos años después, la figura de Menachem Ben Israel y también la figura de Baruch Spinoza, una figura discutible, bastante de alguna forma, bastante creando grietas, ¿no?, en el aspecto judío, pero muchas figuras del pueblo judío, de la cultura de la comunidad judía de Portugal, llegaron a Holanda, y etcétera, etcétera. En ese 19 de abril de 1506, el rey Manuel I, por la peste, estaba escondido en unas montañas para no verse afectado con las enfermedades de la peste, y en la catedral de San Domingos, cerca de la plaza central de Lisboa, es incentivado a la turba para tratar de hacerla, desviarla de la verdadera culpabilidad, y hay una matanza, hay algunos que dicen entre 2.000 y otros dicen entre 4.000 judíos, pero después las sucesivas expulsiones de judíos hasta que en 1536, más o menos, 535, 536, aparece la Inquisición oficialmente en Portugal, y los judíos terminan dejando pocos. Hoy en día solamente hay 3.000 judíos en Portugal, había un poquito más antes de la Segunda Guerra Mundial, después bajó, a pesar que es un país que está muy visitado por la cantidad de israelíes, muchísimos israelíes. Sin embargo, culturalmente no sé que había quedado este episodio en el olvido, hasta que en el año 2006, cuando se cumplieron 500 años de este triste hecho, la ciudad de Lisboa, como un símbolo de tolerancia, levanta un monumento en reconocimiento a lo hecho. Eso simplemente para saber que hay algo, no hay casualidades, hay causalidades. Un 19 de abril de 1943, también los judíos del gueto de Varsovia se liberan contra los nazis. Un 19 de abril eso era la víspera de Pesaj. Este fue a la terminación de Pesaj, pero no importa, era el mes de Nisan, el mes de la libertad, el mes de la bandera de la dignidad, el mes donde dice el Masej de Rosh Hashanah, que en el mes de Nisan fuimos redimidos, en el mes de Nisan seremos redimidos. Que Besrat Hashem no tengamos que escuchar más estos episodios tristes para Am Israel, y que prontamente llegue la Geulah Shlema Bimera B'Yamenu, amén, Kini Ratzon. Tzvi quiere decir unas palabras, por favor, estoy para escucharlo. Tzvi, puede preguntar, por favor. Tzvi, por favor. Buenas tardes, Rap. Buenas tardes, Tzvi. Sí, disculpe, es que creí que no se estaba viendo la manita. No, por favor. Rap, es para consultar, que me quedó la duda nada más con relación, luego que Yehoshua ben Nun conquista la tierra prometida, entra a la tierra prometida, ¿cómo es que se da la transmisión de la Torah oral? El Yoshua ben Nun se lo transmite a los Sekenim, a los sabios, a los 70 sabios, cuando se recuerda cuando Yitro llega a la tierra de Israel, en la parasha Yitro, que le dice a Moshe que tenía que dividir, delegar las funciones, entonces forma un tribunal
un tribunal que después más adelante ese tribunal va a ser el famoso Sanedrín, y pequeños tribunales pequeños. Esos ancianos, esos 70 ancianos que formaban ese gran tribunal, que en la época de Moshe juzgaba y después siguieron siendo un tribunal de apoyo para Yoshua, él se los transmite a Yoshua, a esos Sekenim, y esos Sekenim se los transmite después a los profetas, es decir, hubo diferentes tribunales hasta la época de los profetas se lo transmiten allá de profeta en profeta, hasta llegar a la época de los sabios de la Gran Asamblea, y los sabios de la Gran Asamblea más o menos comenzaron a funcionar en la época de que Am Israel estaba en el destierro de Babilonia. Y después el último de ellos fue Shimon HaTzadik, que ya después empezó una época de las Sugot, de las parejas. Entonces empieza Shemayá y Abtalión, y Leli Shammai, empieza la época de los Sugot, de las parejas, que eran dos líderes. Uno era el presidente del Sanedrín y el otro era el presidente de la Gran Asamblea. Uno era el presidente del tribunal que juzgaba y otro el presidente del poder que legislaba. Entonces así se dividía el poder, hasta que se terminó la época de los Sugot y comienzan a aparecer los líderes únicos. ¿Mm? Muchísimas gracias, Rab. De nada, Muy por amable. favor, Tri. ¿Entendió, Tri? Sí, señor. Muchas gracias. Nada más para que tenga una idea, usted y todos. Yoshua bin Nun recuperó, liberó la tierra de Israel, menos de los 7 pueblos que habían en la tierra de Canaán, menos la tierra que está en manos de los Yebusim. ¿Qué estaba en manos de los Yebusim? Jerusalén. Solamente Jerusalén vuelve a las manos de Am Israel cuando es el rey David que hace la guerra y la libera. ¿Por qué vuelve a manos de Israel? Porque Malkitzedek, dice así el Tanaj, en el libro Bereshit, Malkitzedek ir Melech Shalem. Melech ir Shalem. ¿Qué quiere decir Malkitzedek? El rey justo. No sabemos si era un nombre o era un cargo. Rey de Ir Shalem. Ir, ciudad, Shalem, ciudad completa. En hebreo, Ir Shalem sería Jerusalén. Se le entrega la ciudad, hace un pacto de pan y vino y le entrega a Abraham la ciudad, de alguna forma, la llave de la ciudad. Entonces la ciudad pasa a tener en manos de Abraham, y cuando Israel desciende con Jacob, Avinu y sus hijos a Egipto por el tema de Yosef, esa ciudad es de alguna forma conquistada, invadida por los Yebusim. Y Yoshua bin Nun no la consiguió liberar, solamente consiguió liberarse el rey David. Lo interesante de todo es que ya que estamos en el mes de Iyar, y de aquí a unas semanas vamos a recordar a Yom Yerushalayim, lo interesante de todo esto es que el pueblo de Israel en el año 67, cuando libera la ciudad de Jerusalén en la guerra de los 6 días, entra por el mismo lugar que entró el rey David en la época antigua. ¿Sirvió, Tzvi? Sí, Rab, muy amable. Muchas gracias. Menaje nos pide disculpas Claro. por retirarse tan repetidamente. Tuvieron un bajonazo de electricidad, el problema de América, la letrina. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra pregunta más? Agradezco a todos que estén aquí. Les envío mis deseos de Shavuot Boraj, recordando que nos encontramos Dios mediante el día miércoles. Recuerden la pregunta que yo le hice de Kayam Beomet. Investiguen, vean, y Besrat Hashem la vamos a ver. Gracias por todo. Gracias a Ariel por hoy ser el técnico hospedador. También agradecer a Pinjas que a pesar de su compromiso no dejó de montarlo para que todos podamos observar. Menaje, espero que esté ahí y que pueda transmitir a su grupo allá, que el miércoles de tenemos el shiur nuevamente en fecha. Fueron 2 semanas de muchas actividades, Yom HaShoah, Yom HaTzmaut, Yom HaZikaron,
con mucha gente agradeciendo, y yo quiero agradecer en este momento a todos los que hicieron parte de este evento. Primeramente a todos ustedes, que son el motor, son el alma, la neyamá de cada una de las actividades que hacemos. Esta neyamá, pequeño número pero grande en calidad, dirigidas por cada uno de ustedes, pero en la mano técnica de Ariel y Pinjas, que elaboraron, que llevaron todo adelante, que pusieron sobre sus hombros los contactos, los mensajes, el hablar con los rabanim y con los conferencistas y armar y los tiempos y todo eso, hicieron posible que desde una ciudad tan austral que está en Tierra del Fuego, donde también viven Yehudim, y una comunidad judía pueda también haber sentidose parte de este evento. Hemos llegado a Irlanda, hemos llegado a Australia, hemos llegado a Nueva Zelanda, Nueva Guinea, aparte de los países tradicionales, hemos llegado a Cape Town, Sudáfrica, cerca de Johannesburg. Hemos llegado a muchos lugares gracias al amor de ustedes, al cariño de ustedes y gracias al esfuerzo y la dedicación de Ariel y Pinjas. Para todos ustedes deseo que Akadosh Baruj Hu los bendiga 1000 veces. Vaibarej Othem, él es Peamim. Sí. Quería agradecerle y claro que sí, voy a pasar todo. De paso, Rabino, con todo mi corazón, agradecerle por tanto esfuerzo que usted hace con todos sus proyectos para nosotros y para nuestra familia. Ha sido usted de gran bendición y yo diría que no solamente ha llegado a muchos países rap, sino que ha llegado también a muchos corazones y eso es lo más muy importante en todo este proceso. Escuchando lo que usted estaba hablando, con el permiso suyo, sobre que hay que tener un rabino, yo creo que personas como usted, personas como el rabino Asher, personas como los rabinos que nos acompañan en todo este proceso, son personas de las cuales debemos aprender mucho. De antemano, rabino, le agradezco mucho y sí, voy a estar pasando la información que usted me permita pasar. Y bueno, que Besat Hashem no sean sino que sean muchos más los que nos conectemos. Lloré y estuve muy conmovido con todo lo de el día lo de la Shoah. Para mí eso es me toca mucho el corazón y bueno, yo sé que no fui el único y de verdad, Rabino, que ustedes y el trabajo que usted ha venido haciendo ha sido fundamental para el crecimiento de todos. Muy agradecido, Rab, y bueno, Beaslajá para usted, para toda su comunidad y para todos sus proyectos. Muchísimas gracias. Quiero que vean el link que compartió Ariel, que se lo envió homenaje sobre el tema de la Washington Post. Por favor, vean la nota. Le quiero decir, creo que ahora hay una nota un poquito más amplia, porque me parece, si no me equivoco, la señora Iska, la esposa de homenaje, me pidió autorización para colocar mi nombre en ese artículo, entonces por lo tanto imagino que debe estar más ampliado y Besrat Hashem, creo que es un orgullo que lo lean. Agradezco a las palabras tuyas, homenaje, sé que fue importante para vos, para mí también. Yo soy hijo de sobrevivientes, tengo la misión de transmitir a todas las generaciones futuras, a todas las que yo pueda transmitir, para que esto no quede en el olvido y no pase a ser un hecho que, como pasó con la matanza de Lisboa, que después de 500 años alguien se acuerda que hay que hacer un acto y que hay que recordar y honrar esas almas. Espero que así como lloramos por la Shurá, también lloremos de alegría por Jerusalén, por nuestro retorno a Israel, y que prontamente todos ustedes consigan concretar en sus sueños todo ese anhelo de pisar la tierra de Israel y besarla. Gracias por todo, la verdad, las palabras tuyas, homenaje, me enorgullece, pero yo soy simplemente un pequeño eslabón que devuelvo un poquito de lo mucho que Hashem Itbaraj me da. Hashem me da mucho, me da familia, me da amigos, me da alumnos, me da el sustento que necesito para que no me falte nada. No seré rico económicamente, pero soy rico espiritualmente. Espero que Hashem me pueda dar más en lo económico para yo poder ayudar a muchos de ustedes.
pero Hashem, yo devuelvo un poquito de lo mucho que Hashem me da. Y espero que ese poquito pueda servirle para que ustedes estén mejor y que Besrat Hashem podamos conseguir crecer todos, cada uno, puedan crecer cada uno con su familia, con sus hijos. Y bueno, Besrat Hashem, que sea con el favor de Dios lo mejor para cada uno de ustedes. Los quiero mucho, les deseo un Shavuot Tov Boraj. Gracias, Menajem, una vez más por tus palabras y que Hashem Yitbaraj te bendiga junto a tu esposa y tus hijas, que sigas haciendo vos sos disculpame, sos un panadero doble. Das lejem físico y lejem espiritual. Hoy escuché tu tefilá completa y la verdad te felicito de Kol Kabot, una linda tefilá. Se nota que es con Kavaná, con amor, que está hecha de corazón, esa Bodalev, y bueno, que puedas crear muchos alumnos y que puedas enseñar a tus hijos y Amén. a los hijos de tus hijos, y no solamente vos, sino Mordejai, sino Eitan y Itzhak, y todos los que están aquí presentes, más los que no están presentes, Noah y Levi, y así, Yehuda y Reuben y Tzvi, todos ustedes puedan enseñarle Pinjas así a cada uno de sus hijos, a sus nietos, para que el mundo tengamos Malé Torah, una Torah, un mundo lleno de Torah. Así sea, amén, que ni razón. Me despido, los dejo a ustedes con un Shavuot Tov y lo mejor para cada uno de ustedes, con el favor de Dios. Una excelente semana, que escuchemos Besorot Tovot y Yeshuvot Benajamot. Mucho briut, mucha salud para todos ustedes y que tengamos prontamente, escuchemos Besorot Tovot y Yeshuvot Benajamot, y que todos podamos tener la oportunidad de estar presencialmente, sea aquí, sea en Cali, sea en Bogotá, sea en Jerusalén, sea donde sea. Ine Matufu Manai, Shevet Rahim Gambiaja. Lo bueno que es cuando los hermanos están juntos, así sea, amén, que ni razón. Muchas gracias, Rab.